pasado el documento en la plataforma. El tema de zapatas en sí, a nivel general, es un tema muy, pero muy amplio, además de ser muy importante. Como ustedes ya sabrán, las zapatas son las que reciben las cargas de toda la estructura y estas tienen que transmitir esa carga al suelo. Entonces nuestro suelo actúa siempre como una reacción de todas las acciones que son transmitidas a través de las zapatas. ¿Ya? Entonces es un tema muy, muy amplio. Hoy solamente vamos a poder ver o notar un ejemplo. Espero que con JTP también aclaren algunos puntos más. Vuelvo a repetir, es un tema bastante importante, muy interesante, pero vamos a tratar de abarcar un marco general, ¿no? Sería muy recomendable que existiese una materia de zapatas o de fundaciones de hormigón armado, porque el tema es muy amplio, ¿no? Entonces, la clase de hoy, de manera general, vamos a ver parámetros generales con respecto al dimensionamiento de zapatas en hormigón armado. Entonces, al final de esta sesión también les voy a pasar para complementar eh, el curso de zapatas un documento en el cual de manera detallada hay otros casos, otros ejemplos, entonces que lo pueden ir revisando. Sin embargo, para en la materia se va a evaluar lo que vamos a llevar en la clase de hoy, ¿no? Pero para complementar más a la bibliografía, les voy a dejar otro documento con varios problemas, con las normas y todo eso de manera detallada para que ustedes puedan tenerlo también o usarlo de referencia. Entonces, en la plataforma se les ha dejado el documento en la cual de manera sucinta o resumida estamos indicando los pasos que se tienen que seguir y qué parámetros hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, vamos a analizar las zapatas rectangular, bueno, donde su base también va a ser rectangular. Entonces, aquí tenemos qué datos necesitamos conocer. El tipo de hormigón, el cual tiene que ser mayor o igual a 20 megapascales según la CB887. Pero actualmente nuestras nuevas normas indican que la resistencia de la zapata tiene que ser mayor o igual a los 25 megapascales. Para el acero, nosotros comercialmente utilizamos el de 500 megapascales, ¿no? También hay en el mercado el de 420, pero en nuestro medio por lo general es lo que más abunda el de 500 megapascales. Lo que les decía en anteriores sesiones, actualmente, debido a la situación política y con todo esto de la pandemia, el, los, eh, los proveedores de la arma, de los aceros ya no están haciendo llegar o no están vendiendo su producto por toneladas, sino están vendiendo por vasos. Entonces ya es otro factor que hoy en día hay que tomarlo en cuenta para para saber cuánto de fierro necesitamos y demás. En ese caso ya tendríamos que optimizar la cantidad muchísimo más de acero. Luego los coeficientes de mayoración y minoración, de mayoración para las cargas y de minoración para los materiales. Luego tenemos que considerar las solicitaciones que llegan a las columnas. Obvio, para predimensionar o para determinar las dimensiones de una zapata, se consideran los esfuerzos en estado límite de servicio o esfuerzos característicos los cuales no están mayorando, ¿ya? Y luego, una vez ya conocidas las dimensiones, yo tengo que mayorar para determinar la armadura de refuerzo. Entonces, un dato importante, para determinar las dimensiones, yo voy a considerar las solicitaciones en estado límite de servicio. Las dimensiones de las columnas, por lo general, son datos. Entonces, una recomendación para las columnas, eh, para que puedan tener una armonía con las zapatas es la siguiente. Si la columna es cuadrada, se sugiere también que la zapata sea cuadrada. Si la columna tiene sección rectangular, entonces la zapata también debería tener una sección rectangular. Puede hacer, digamos que si ustedes tengan unas zapatas rectangular y, bueno, no, una columna rectangular y
a la cual van a colocar una zapata cuadrada, puede darse, ¿no? Pero no es muy recomendable esto por efectos de sobredimensionamiento. Por lo general, tiene que haber una armonía de los lados de la columna con la zapata. La tensión admisible del suelo sí o sí es dato y por lo general los institutos o ensayos nos dan este valor en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces hay que tener cuidado en el análisis de las conversiones de las unidades o magnitudes. Por ejemplo, nosotros trabajamos las cargas, como aquí ven, en kilonewtons o kilonewtons por metro. Y las armaduras lo determinamos en centímetros cuadrados, pero cuando tú pides el estudio de suelos, obviamente te va a dar ese estudio en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y por último, los recubrimientos de las zapatas, donde este valor tiene que ser mayor o igual a los 5 centímetros, no mayor o igual a los 5 centímetros. No podemos tener recubrimientos pequeños de 1, 2 o 2.5 como lo teníamos en las vigas y en las losas. En este caso, para zapatas, la mínima dimensión debería ser 5 centímetros de recubrimiento. Si es más, muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, determinamos las resistencias de diseño y el dimensionamiento de la zapata. Entonces, para el dimensionamiento de la zapata, la ecuación más general es que el esfuerzo que va a llegar a la fundación, tiene que ser el esfuerzo en estado límite de servicio, el esfuerzo que baja por las columnas sobre el área de la zapata. Pero esta ecuación, ojo, esta ecuación de manera general es para una zapata cuadrada. Entonces, tenemos que saber cómo hacer las transformaciones o las verificaciones si yo quiero diseñar una zapata rectangular. Entonces, como condición, la tensión que va a aportar la zapata tiene que ser menor o igual a la tensión admisible que va a resistir nuestro suelo. Para eso, yo tengo que considerar el peso propio. Este esfuerzo N sub K, al margen de las solicitaciones, también tiene que considerar de alguna forma el peso propio, pero lo que uno indica es, si no tengo las dimensiones de la zapata, ¿cómo puedo considerar un peso propio? Entonces, para considerar un porcentaje, entonces se da este valor de beta, que es igual a 1.4 menos 2 veces la tensión admisible del suelo. Este valor va a ser el incremento por peso propio aproximado de mi zapata, ¿no? Entonces ahí está. Entonces el peso propio de la zapata va a ser beta, el valor que ya lo he encontrado con esto, por el esfuerzo de compresión que llega a mi zapata. Hasta aquí, todo esto, todo lo que vemos en toda esta parte, solamente es para zapatas cuadradas. Todo esto, lo que ven aquí, lo que están viendo en su pantalla, solamente es para zapatas cuadradas. Pero el caso más general va a ser si yo tuviese una zapata rectangular. Entonces, ¿cómo hago el diseño para una zapata rectangular? ¿O cómo hago las comparaciones con mi ecuación? Entonces, agarro esta ecuación, la misma que vemos aquí, que era para zapata rectangular, y digo lo siguiente. Como yo ya tengo el incremento en función de mi carga axial, voy a decir, utilizando la misma ecuación, la tensión de la zapata más el peso, la tensión de la zapata va a ser igual al esfuerzo característico que viene de la columna más el peso propio de la zapata. Todo esto entre el área de la zapata, el cual tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del suelo. Entonces yo reemplazo en esta ecuación y puedo factorizar el N sub K, reemplazando aquí el peso de la zapata, puedo factorizar el N sub K y ya voy a tener aquí el incremento del peso propio del esfuerzo axial. Entonces ya tengo ese valor. Ahora, si mi área de mi zapata es rectangular, el área va a ser igual a el lado A, que sería el lado mayor,
por el lado B, el lado menor, lo que ven aquí, ¿no? En su dibujito. Área va a ser A por B. Ahí está, A por B. Si fuese zapata rectangular, bueno, cuadrada, el B tendría que ser igual a A. Entonces de aquí ya se puede despejar fácilmente la dimensión y obtener el valor de A, ¿no? Si fuese cuadrado es mucho más fácil y más sencillo, pero en algunas ocasiones nuestros colegas arquitectos, ¿qué es lo que hacen? Nos dan, por cuestiones de espacio y demás, columnas rectangulares, pero lo que ellos hacen es una propuesta. Al final, yo soy el que tiene que dimensionar las columnas, ¿no? En algunos casos, algunos ingenieros y arquitectos, para no hacerse problema con esto de el dimensionamiento de las zapatas, optan por utilizar columnas cuadradas. A toda su edificación lo colocan columnas cuadradas. Entonces, estas columnas pueden ser optimizadas. Sería mejor que sean rectangulares, porque estarían trabajando mucho mejor según el lado de los esfuerzos horizontales que se presenten en nuestra edificación. Vamos entonces continuando, asumiendo que es una zapata de manera general rectangular, ¿no? Es rectangular, A por B. Una recomendación muy importante es que los vuelos sean los mismos. Cuando tú quieras diseñar una zapata rectangular y también tiene que ser cuadrada, los vuelos tienen que ser los mismos. ¿Qué son los vuelos? Entonces, son las distancias entre el paramento de la zapata y el paramento de la columna. Ustedes ven aquí, yo ya tengo un vuelo, entonces este sería un vuelo, si se dan cuenta. Ahí está, de color naranjita, lo están viendo. Ese sería entre el borde de la columna y el borde de la zapata. Y yo tengo un vuelo en el eje X. Y también puedo tener yo un vuelo en el otro sentido, en el eje. Bien, un momentito, por favor, lo voy a hacer girar, lo voy a hacer girar, lo voy a hacer girar. A ver, esto. Y este sería mi otro vuelo, ¿no? Aquí está. Es la distancia entre el borde de mi zapata y el borde de mi columna. Ya tengo dos vuelos. Entonces, para dimensionar y que trabaje mejor, estas dos distancias en una zapata rectangular y cuadrada tienen que ser iguales. Estas dos distancias tienen que ser iguales. Entonces, yo hago esa igualación. ¿Y cómo encuentro el vuelo? Si yo ya conozco la dimensión A minúscula de la columna y la dimensión A mayúscula de la zapata, este vuelo es fácil de encontrar. Va a ser la diferencia de el lado mayor A mayúscula de la zapata menos la dimensión A de la columna dividido entre 2. Ese va a ser el vuelo en X. Y el vuelo en Y va a ser igual a B menos el lado B de mi columna, en ese sentido, sobre 2. Entonces, aquí están estas expresiones, tanto el vuelo en X como el vuelo en Y. Como yo sé, o es recomendable que sean iguales, el 2 se simplifica y de aquí yo ya puedo obtener mi distancia B. Ya puedo obtener mi distancia B, que va a depender de mi magnitud en A, ¿ya? Que va a depender mi magnitud de A. Como ya conozco B, esta B voy a reemplazar aquí, voy a reemplazarlo en esta ecuación, la que estamos viendo aquí marcada, y reemplazando, yo ya voy a tener toda mi expresión en función de los valores, en la cual mi incógnita sería la dimensión A. Ya, ahí está, la dimensión A. Entonces, haciendo mis operaciones matemáticas, yo voy a despejar el valor de A, ¿ya? Voy a despejar el valor de A y esta es la expresión que ustedes lo van a ver en muchos libros. Si profundizan un poquito más, entonces directamente en algunos libros les muestra la ecuación, nunca indican de dónde sale y el por qué, pero esta es la deducción, ¿ya? Entonces aquí sale la dimensión de A. Entonces, para encontrar el lado de una columna, de una zapata rectangular, ahí ya tenemos la diferencia de los lados de la columna, en la cual yo tengo que conocer el esfuerzo axial, el cual considera un porcentaje del peso propio entre la tensión admisible del suelo. Ya entonces es recomendable que esta dimensión esté en magnitudes de 10 centímetros o de 0.01 metro.
Por ejemplo, si te ha dado un valor superior, obviamente superior a tiene que ser un valor mayor a superior y redondeado para los planos o para el proceso de cálculo en magnitudes de 10. Por ejemplo, si me ha dado 2.08, yo voy a redondearlo a 2.1. Si me ha dado la dimensión que sea 1.86, yo voy a colocar 1.9, ¿no? Ahora, si alguien 1.9 lo puedo dar 2, sí, lo puedes dar 2, no habría problema, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, si te da de dimensión 1.7, el lado mayor de la zapata es 1.7 y tú dices, lo daré entonces 1.8, 1.9, ya mejor que sea 2. Estás incrementando 30 centímetros más, pero recordad que esos 30 centímetros más incrementan el costo de tu zapata, ya incrementan el costo de tu zapata. Entonces, en este caso, para no incrementar mucho el costo de la zapata, es recomendable que la dimensión, el valor que te dé, los redondees a un solo decimal. Si te da 2.61, tú puedes colocarlo 2.7 y listo, ahí está, ¿no? No tratar de jalarlo a 3, a dimensiones en magnitudes de 0, sin decimal, cuidado, entonces es mejor también que sean económicas. Una vez conocido el valor de B, yo reemplazo, bueno, el valor de A, yo reemplazo en la ecuación de B y así ya voy a obtener las dimensiones de A y de B, ¿ya? Entonces, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, por favor, en el chat me avisan, voy a estar pendiente del chat, o si no, me interrumpen, ¿ya? Entonces, asumo que no, que ha debido estar claro, ¿ya? Esta ecuación hay en muchos libros, pero no indican de dónde está, aquí yo les presento la deducción, ¿ya? Una vez obtenido las dimensiones de A y de B, es obvio, yo tengo que calcular los vuelos de X. Entonces, aquí les estoy dando las dos ecuaciones, pero basta que calcules un solo vuelo, ya que este vuelo tiene que ser de ambos iguales, ¿no? Entonces, si reemplazas, como ya hemos obtenido las dimensiones A y B de la zapata, los vuelos te van a dar el mismo valor. Tiene que ser sí o sí el mismo vuelo, ¿ya? ¿Cómo saco la altura? Es otro parámetro muy importante. La altura, vuelvo a repetir, y más adelante lo vamos a ver, lo más recomendable es Ingeniero, dar una la pregunta. verificación. Sí, 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 Ajá. Hola, te escucho, ingeniero, te ¿me escucho. escucha? Sí, 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 te escucho lejos, pero te escucho. Sí, bueno, no Adelante. sé si el audio está bien. ¿Me escucha ahora sí? Sí, ¿O sí, sí, sigue? ahora sí te escucho bien, te escucho muy bien ahora. Dime, Ahora sí, puedes comentar. bueno, tengo una duda. Bueno, en su recomendación decía, si es que la columna es cuadrada, la zapata igual tiene que ser y cuadrada. Ahora, si la columna es circular, la zapata igual tendría que ser circular o ¿cómo sería en ese caso? Es recomendable ¿Me también que escuchó, sea ingeniero? circular. Sí, 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 te he escuchado tranquilamente. Si en el caso Ah, que ya. tuvieses una columna circular, podrías también darle una zapata circular, no habría ningún inconveniente. Todo depende de que si se puede o si sabes realizar el diseño de una zapata rectangular, bueno, circular. Pero tú también lo puedes colocar a una zapata cuadrada. ¿Cuál sería la recomendación en ambos casos? En la cual una forma aproximada de cálculo es que tú asumas un área equivalente. Primero, el centro de gravedad tiene que coincidir tanto de la forma circular de la columna como de la zapata circular de la columna. Y luego, para aproximarte mucho a los resultados, la sección circular de la zapata podrías asumir un, un área equivalente como sección cuadrada, ya como forma cuadrada, entonces de un radio R. Entonces, de esa manera podrías aproximarte mucho a los resultados. ¿Dónde están los problemas y los pequeños inconvenientes de las zapatas circulares? En el encofrado, ¿ya? Ese es el único problemita, el encofrado. Luego, la forma de armado.
en la forma de armado, y hay muchas veces presentan equivocaciones en los planos estructurales. A ver, por ejemplo, ahorita aquí tengo un espacio pequeño. Si lo ven ahí, ¿dónde es el problemita? Y eso se presenta mucho en los planos estructurales, y yo muchas veces he visto que el armado lo hacen de esta forma. Colocan su fieso, bueno, a ver, me voy a ir estirando a cada lado, y en los planos lo presentan así, como es circular, entonces empiezan a colocar su armadura, y, y los representan de esa manera. ¿Y dónde está el esor? El esor se presenta en este pequeño puntito, aquí en el centro, porque obviamente si las bases que van a ir en el sentido de los radios, no se tienen que cruzar en este punto. Entonces, muchas veces yo he visto planos que se cruzan. Hay una forma especial de designar este armado, porque físicamente, si tú lo vas a querer armar de esta forma, no se puede. No, de manera práctica es imposible. Entonces, ese es otro inconveniente en la representación de los planos estructurales, porque si haces pasar las bases por el centro, no toditas se van a interceptar, como hacemos aquí. El papel aguanta todo y en el dibujo sí, pero hay que tener un buen concepto respecto a este tipo de armados que se tienen que hacer de manera radial y de manera transversal, ¿ya? Entonces, sí se puede hacer de esa manera, y si haces circular, también puedes hacerlo, tu zapata circular, no había ningún inconveniente. ¿Está aclarada la duda? Sí, 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 Inge, está claro. Entonces tendría que tener precaución, ¿no? Para el diseño. Sí, mucha precaución para el diseño, y también en la parte práctica, el encofrado. ¿Cómo lo vas a hacer el encofrado de la parte circular? Y otro, el esquema del Ujú. plano, ¿no? Tienes que representarlo bien. Entonces, es muy interesante. ¿Dónde se presenta también este tipo de problemitas? Lo vamos a ver más adelante en el tema de tanques circulares. Entonces, de la misma forma, la zapata, ¿cómo los realizo? Entonces, un poquito adelantándome, tenemos que ir colocando dos tipos de basas de esta forma, más o menos así, ¿no? Ir colocando de manera circular, y aquí en la parte intermedia otros tipos de basas, ¿no? Entonces es bastante interesante este tipo de armado, pero esas son las condiciones. El problema está en la parte constructiva, por así decir. En el diseño se lo puedes realizar. Ok, ingeniero, y gracias. Ya, ahí está. Continuamos entonces. Para la altura de la zapata, el, uno de los inconvenientes o lo más recomendable es que nosotros antes tomemos en cuenta el punzonamiento. El punzonamiento te va a decir la altura correcta que debería tener tu zapata. Ya el efecto de punzonamiento es una forma o un buen criterio para obtener la altura real de una zapata. Pero ¿qué es lo que pasa? Para el punzonamiento nosotros ya necesitamos conocer la armadura, que hasta este momento no lo conocemos. Necesitamos conocer algunas dimensiones de las cuantías también de las armaduras, que tampoco los conocemos. Necesitamos conocer también, muy importante para definir el efecto de punzonamiento, la altura útil, que tampoco lo conocemos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que partir de algún punto. Entonces, una forma de partir es que la altura útil sea considerada entre 1/2 a 2/3 del vuelo. Ojo, esta es solamente una recomendación de dimensionamiento inicial. Si por alguna razón nuestra zapata falla o no cumple el criterio, una vez que yo haya determinado todos los parámetros, tengo que realizar la verificación por punzonamiento y luego empezar de aquí, ¿no? El funcionamiento me va a definir la altura y de aquí vuelvo a empezar todo mi proceso de cálculo. Entonces, es solamente una recomendación inicial. Entonces, para estar del lado de la seguridad, hay que asumirlo aproximadamente 2/3 del vuelo, ¿ya? La altura de útil va a ser 2/3 del vuelo. Y el vuelo aquí tenemos vuelo en X, vuelo Y, que al final sabemos que son los mismos valores. Entonces, los recomendables 2/3, ¿no? Y el funcionamiento nos va a decir cuánto debería recomendarse de manera óptima. Y luego la altura va a ser igual de más la altura útil.
Dice adoptar dimensiones en múltiplos de 25 centímetros. Obvio, ¿no? Las alturitas es recomendable que sea 35, 30, 40, 45 centímetros, ¿no? Ya no ser muy optimistas o nada práctico sería decir que sea 26 centímetros, que sea 27, que sea 28. Recuerden que en las zapatas son elementos sometidos a flexión, donde la flexión depende mucho de la altura del elemento. Entonces, en este caso sí es recomendable aumentar la altura en magnitudes de 5 centímetros. El canto mínimo establecido en los extremos es de 25 centímetros, aunque por criterios de anclaje de la armadura de arranque, los pilares se recomienda superar los 40 centímetros de altura. Según el tipo de zapata, si el vuelo es menor o igual a 2 veces la altura, se tiene una zapata muy rígida. Más o menos en esquema de las zapatas sería de esta forma. A ver, aquí lo voy a dibujar, ahí está. Imaginen que ese sea mi zapata y aquí me voy a dibujar mi columnita. Más o menos yo tendría de esta forma, ¿no? Aquí lo voy a ir, ahí está mi columna, mi zapata. Eso quiere decir de manera rígida, como un bloque. Y ahorita les voy a mostrar cómo más o menos se me desea. ¿Cuáles son las características? Por lo general, cumplen al punzonamiento. Obvio, porque va a ser más alto. Este elemento va a ser más alto, es más rígido. Obvio, va a cumplir al punzonamiento. Se debe suponer que la tensión del suelo es uniforme. Esa es una recomendación muy importante. La reacción del suelo, esta reacción del suelo, tiene que ser uniforme. Uniforme. A ver, un colorcito. Ahí está. Esta reacción del suelo, que va a ir apuntando hacia arriba, tiene que ser uniforme. Entonces, eso se utiliza en zapatas rígidas, pero ustedes vean, eso es, en la práctica se va a dar. Muchas veces nuestro suelo no es tan perfecto como para considerarlo uniforme. Entonces, esos son los problemitas. Luego, cuando el vuelo es mayor a 2 veces la altura, ya se tiene una zapata flexible. Si ustedes quieren verlo físicamente en una pequeña comparación, más o menos sería así, ¿no? La zapata sería más larguita, pero ya no sería tan alta, sino más delgada. Ahí está, ¿no? En este caso tenemos una zapata rígida con mayor altura y una zapata flexible. Y aquí tenemos nuestra columna. Entonces, ¿cuáles son las características? Se debe verificar obligadamente, dice obligadamente aquí, el punzonamiento. Sí o sí, obviamente, porque tiene menor altura, hay que verificar el punzonamiento. Luego, las tensiones del suelo no varían de manera uniforme. Las tensiones del suelo no son uniformes como en el anterior caso. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestra tensión del suelo más o menos podría ser de esta forma, ¿no? Vengo aquí, ya puede ser de manera trapezoidal. Disculpen si no lo he dibujado bien, ahí está, ¿no? Más o menos así, trapezoidal, triangular, y ahí así ya no se asume que el suelo va a ser uniforme, o sea, es un caso más real. Y estas, debido a que tienen menor altura, son elementos o zapatas más económicas, ya mucho más económicas. Entonces ahora la pregunta del millón, ¿cómo diseño? ¿Como zapata rígida o como zapata flexible? Esa es la pregunta, ¿cómo diseño? Entonces, el diseño más recomendable es que o es ninguno o es los dos. ¿Qué quiere decir? Considerarlo una zapata o semi-rígida o semi-flexible. ¿Cómo vamos a considerarlo de esta manera? La altura de mi zapata tiene que estar entre estos dos rangos, ¿no? Entonces, la altura de mi zapata va a ser igual a la mitad del vuelo y también no tiene que superar 2 veces el vuelo. Entonces, en ese caso, tú ya estás diseñando o considerando una zapata semi-rígida o semi-flexible. Entonces, esa es la mejor recomendación para realizar el diseño de zapatas. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. A ver, el chat vemos, no hay ninguna, ¿ya? Entonces, ahí está, ojo con esas pequeñas diferencias, ¿ya? Lo mejor siempre es que sea
que estén ambos, ¿no? Que cumplan ambos, por así decir, ¿no? Luego se hace las verificaciones de las tensiones. Como yo ya tengo las dimensiones A por B y H, que tengo que verificar siempre, eso los voy a repetir, al punzonamiento, tiene que cumplir el punzonamiento, yo ya puedo determinar el peso propio de la zapata, considerando el peso unitario del hormigón, 25 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, por la ecuación general de flexión compuesta, yo voy a determinar las tensiones en los extremos de mi zapata, en cada extremo, donde la mayor tensión se va a producir cuando los signos son positivos. Esta ecuación nosotros la hemos visto desde resistencia de materiales, ¿ya? Entonces ahí tenemos, en la cual vamos a tener cuatro tipos de tensiones dependiendo el signo, ¿no? Y entonces ahí, esta ecuación que viene de la aplicación de Navier a flexión compuesta. Una vez obtenidas las tensiones, yo tengo que cumplir otras condiciones más. ¿Cuál? Para que existan esfuerzos de compresión, todas las tensiones tienen que ser mayores a cero. Todas las tensiones van a ser mayores a cero para que se considere que el suelo esté en contacto con todos los puntos de la zapata. Luego, la tensión máxima no tiene que ser mayor o igual a 1.25 la tensión admisible del suelo. Y por último, la tensión promedio sobre 4 tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Y esta tensión promedio, al final, si ustedes consideran los signos más y menos, solamente se vuelve en el esfuerzo de compresión sobre el área, se van a dar cuenta, ¿no? Al sumar, se van a ir con los signos uno con otro, entonces se vuelve el esfuerzo normal de compresión que viene de la columna sobre el área, y eso tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del suelo. Si no cumpliera alguna, aumentar la dimensión en el sentido del mayor momento, ya que el momento mayor siempre coincidirá con el lado mayor de la zapata. Eso es dato importante. Aquí yo estoy asumiendo que A es el lado más grande. ¿Por qué? Porque el momento flector que ven con azulcito va a ser mayor, ¿ya? Entonces, obviamente, la dimensión más grande tiene que coincidir con el momento flector más grande. Ojo con eso. Luego, ya está las solicitaciones. En algunos libros, te dicen, como yo tengo aquí 4 tensiones del suelo, para ser más exactos, tú tienes que determinar una tensión con estos 4 valores. Vas a graficar las tensiones en las 4 esquinas, 1, 2, 3, 4, por eso tenemos 4 tensiones, y según el tipo de tensión que te dé, con eso yo tengo que determinar mi momento flector. Pero en algunos libros, y es aquí solamente lo he puesto de manera optativa, ¿qué te dice? ¿Puedes volverlo a esas tensiones uniformes? Sí. Un proceso aproximado de cálculos, recuerden que la ingeniería es aproximada y mucho más en el caso de zapatos donde no conoces realmente el comportamiento del suelo y de la estructura. Entonces tú lo puedes volver a la tensión uniforme, más o menos como esta, ¿no? Como aquí para unas zapatas rígidas, lo puedes volver la tensión uniforme. ¿Cómo? Si tienes las 4 tensiones que pueden tener 4 valores diferentes, agarras y lo vuelves solo una tensión uniforme, donde, ¿cómo haces esta conversión? Agarras la tensión máxima de estas 4 que te dan, multiplicas por 3 más una vez de la tensión mínima y lo divides entre 4. Y con esta ecuación tú ya lo has vuelto a las tensiones uniformes. Esto es un proceso aproximado. Entonces, como ya tienes aquí una tensión uniforme, ya puedes calcular la longitud que va a ser el vuelo más 0,15 de A. Se calcula el esfuerzo flector a 15% del paramento de la columna. Ahí está, ahí está. Y con eso ya puedo determinar si ya mi tensión es uniforme, es una sección rectangular, nada más de la sección del suelo, es más fácil encontrar el momento característico y el momento de diseño. Es un método aproximado que es válido y sirve. Obviamente que con el método
que con otros métodos va a diferir en los valores, pero no va a haber mucha diferencia. Entonces, pero no van a ser iguales o exactos a otros métodos. Ojo con eso. Solo de aclaración. Una vez conocidos los momentos de diseño por hormigón armado 1, yo ya puedo determinar el momento de referencia, la profundidad adimensional del eje neutro, el esfuerzo del que va a resistir el bloque del hormigón, donde este B es para 1 metro de profundidad. La zapata en el diseño de hormigón armado, al igual que en losas, se considera un ancho unitario, ¿ya? Entonces, con eso ya determinamos el esfuerzo de compresión, ahí está. Luego la armadura, y aquí tenemos las cuantías. Otra vez viene la cuantía mecánica y en este caso para las zapatas tenemos 2 valores recomendados y luego para la cuantía geométrica, que depende mucho del acero, ¿no? Si es de 420 o 500 megapascales. Ahí está. Y la separación entre armaduras menores a 30, ¿no? No se puede tratar de que no tus fierros en las zapatas no estén separados 30, más de 30 centímetros. Mejor es 20, 25, 15, está bien, ¿no? 30 es mucho, muy exagerada esa separación. Luego se realizan las comprobaciones al vuelco y las comprobaciones al deslizamiento. Entonces, ahí tenemos los valorcitos de cómo se sacaría. Esto lo vamos a profundizar, este temita lo vamos a profundizar en el tema de muros de contención. Ya ahí vamos a entenderlo mejor. Para este caso de zapatas también debería hacerse esa verificación, pero va a ser muchísimo más entendible en el tema de muros de contención. Ahí vamos a entrar en detalle cómo se calculan las comprobaciones al vuelco, al deslizamiento y al hundimiento. Luego, la armadura de espera, que es esta armadura que aquí lo ven de manera o con negritas, que es la que va a unir a la armadura de la columna, en la cual va a ir enlazada o unida con la armadura de la zapata o el empasillado de la zapata. Esta armadura tiene que tener de manera inicial el mismo diámetro de las columnas, ¿ya? Puede ser diferente a las de las zapatas, sí, puede ser diferente a las de las zapatas, pero esta armadura de espera tiene que tener el mismo diámetro de las columnas, ¿no? Entonces ahí dice unas recomendaciones. Y estos ganchos de doblado se calculan entonces de la misma forma que hemos aprendido en las longitudes de anclaje en hormigón armado 1, de la misma manera, para elemento comprimido, ¿no? Para elemento comprimido. Luego, en el anclaje, como podemos ver, la longitud de anclaje va a ser igual, tiene que ser mayor o igual a la longitud básica neta, ¿no? Y todos estos valorcitos lo hemos aprendido a usar o a determinar en el hormigón armado 1, en la cual la longitud básica depende del diámetro y del tipo de acero, ¿no? De nuestro acero de refuerzo, si es de 500 o 420 megapascales. En nuestro medio, comercialmente no está, no es fácil de obtener el de 600 newtons. El que más empleamos en nuestro medio es el de aceros Arequipa, el de 500 megapascales, ¿no? Ahí está, entonces todo esto corresponde al tema de hormigón armado 1 para determinar los ganchos de anclaje, ¿no? Entonces ahí les estoy mostrando los tipos de gancho y demás en su documento. Y de la luz básica o la longitud neta básica va a ser igual a 10 veces el diámetro de la zapata o mayor o igual a 15 centímetros o mayor o igual la longitud básica 1 sobre 3. Tenemos que cumplir estos criterios. Luego, la longitud real del anclaje, que va a ser igual el L sub A, que como están viendo este L sub A va a ser igual la altura útil menos 1.5 veces el diámetro de la zapata. Y aquí estamos mostrando un esquemita nada más de cómo debería realizarse todo eso. Entonces hasta aquí sería la parte teórica de manera resumida. Vuelvo a repetir, zapatas es un tema muy amplio. Yo les voy a dejar algunos documentos más con ejercicios propuestos, en la cual solamente va a ser para su bibliografía, para que ustedes lo consulten en algún momento. Sin embargo, en esta materia, por el tiempo y demás, solo se va a preguntar lo que estamos llevando en la sesión virtual y lo que se ha dejado en la plataforma con respecto a hoy.
¿ya? Entonces, aquí me fijaré, antes de pasar al problemita, me fijaré si hay alguna consulta en el chat. No hay ninguna consulta en el chat. Entonces, vámonos con los problemitas si alguien no tiene ninguna duda. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escuchó. Pregunta, son sobre las zapatas. Acá hemos visto directo, o sea, zapatas rectangulares, ¿no? Si las zapatas son piramidales, ¿es el mismo procedimiento para el diseño y eso? ¿O No, no? no. Eh, Metodológicamente sí, es el mismo principio, pero ¿dónde va a cambiar? En el centro de gravedad del esfuerzo, de este esfuerzo en el subja que estamos viendo. ¿Dónde va a cambiar? Al tener una forma troncopiramidal, entonces estamos cambiando el centro de gravedad de la sección. No significa que va a estar ubicado al centro. Imagínense que sea tronco piramidal y de paso, si fuese cuadrada, sí, podría estar o podríamos asumir que va a estar en el centro. Pero si es rectangular, ya cambia la forma. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de cálculo? Hasta cierto punto, les voy a indicar, podemos ir avanzando en determinar las dimensiones. A y B, no va a haber problema. Donde sí vamos a tener un poquito problema es en determinar las tensiones. Entonces, en los apuntes del ingeniero Muñoz hay una forma de realizar. ¿Cómo se hace? Hay que emplear una gráfica. No sé si lo han visto una gráfica. Tenemos una gráfica con curvas en las cuales se considera el eje, el eje de la zapata. A ver, un momentito, les mostraré ese grafiquito, ¿ya? Ese grafiquito les voy a mostrar. Ahorita lo enciendo, por favor, un momentito. Están en los libros del ingeniero Muñoz. Fundaciones. Un momentito, ya está abriendo mi documento. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Ay, justo está ahí, justo. Ya. A ver. Ahorita lo comparto. Un momentito. Ahí está. Seguro ya lo van a ver en mi pantalla en algunos segundos. Entonces, aquí dice, ¿no? Las zapatas sometidas a esfuerzo normal. Es el caso general. Pero nosotros no, tenemos una sección rectangular. Yo voy a demostrar las ecuaciones tal cual están aquí. Pero en el caso de utilizar zapatas troncopiramidales, cambia la forma de la concepción. ¿Por qué? Porque va a influir mucho en la forma o en los valores de las tensiones. Entonces, el comportamiento de las tensiones hay que analizarlo en 4 zonas, como ustedes ven aquí. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente de alguna manera, si ustedes recuerdan, en el trazado del eje neutro y hablando a flexión compuesta, ya olvídense de la armadura y de fuerza y demás, sino hablando a flexión compuesta, posiblemente vaya a pasar por este lado, ¿no? Es una recta, no puedo trazar aquí una recta, no me da, aquí les estoy mostrando en PDF y no puedo trazar una recta, pero quisiera que sigan el puntero, yo voy a tener una recta, o voy a tener que colocar una recta, no quiere, entonces fíjense la manita, entonces voy a tener que colocar una recta aquí por el eje neutro en un sentido, y luego otra recta en este sentido, o sea, yo voy a tener que encontrar dónde cae mi recta. Esa forma de la recta va a hacer que mi zapata tenga partes comprimidas y partes traccionadas. Y aquí están esas partes comprimidas y partes traccionadas. Zona A, zona B, zona C, zona D. Entonces aquí, por ejemplo, no están bien nítidas las imágenes. Si ustedes gustan, yo les voy a pasar también estas imágenes más nítidas. Entonces yo tengo que hacer una interpolación utilizando, determinando los valores de eta que ven aquí en un eje, considerando los otros parámetros según el tipo de zapato donde caiga mi eje neutro. Aquí está. ¿Dónde va a caer mi eje? Ahí está. Entonces, es un poquito más complicado, pero con esta gráfica yo obtengo los valores de lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Reemplazo en estos valores
y ya voy a obtener de 100 mis tensiones. Y con esas tensiones ya voy a poder determinar otra vez, determinando los valores de sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, vuelvo al proceso de cálculo que yo les estoy mostrando y de ahí ya determinamos la armadura de refuerzo. Es un poquito más largo, sí, es un poquito más complicado, sí, pero eso pasa en el caso, esta gráfica se utiliza en el caso que yo tuviese zapatas tronco piramidales. Ya entonces esta grafiquita que yo los voy a pasar de manera nítida, es un poquito complejo el cálculo, pero yo les estoy pasando de manera conceptual, y lo vamos a hacer en la clase de hoy, solamente las de sección rectangular. Tronco piramidal tenemos que utilizar sí o sí este grafiquito. ¿Está aclarada la duda? Sí, gracias. Sí, Ya, entonces, ya, eso sirve para determinar los sigma 1, 2, 3 y 4, ¿no? Eh, Estoy alistando ese documento o ese tipo de problemas. Esperemos que yo lo logre hacer para el siguiente semestre. Entonces, alguna recomendación para ustedes en el caso que yo siga en el próximo semestre o demás, o en algún caso yo publico un libro, estén pendientes porque ahí yo voy a también mostrarles cómo se hace el diseño. Cada semestre que pasa voy siempre mejorando los apuntes y voy a mostrar ese diseño de zapata tronco piramidal utilizando esa gráfica. No es muy complejo, pero sí hay que saber utilizar bien ese diagrama que que les he mostrado hace ratito. Ya, entonces volveremos a nuestro problemita. Volveremos a nuestro problemita. Como les decía, zapatas es un tema muy amplio, muy amplio, ¿no? Entonces, sería bastante interesante que sin mentirles, que en el tema de zapatas, desde mi punto de vista, nos podemos quedar todo un semestre, cada semana avanzando un tema. Hoy zapatas, ahorita solo estamos haciendo zapatas centradas. Luego vamos a hacer zapatas esquineras, luego zapatas mediaderas, luego los alzadieros. O sea, el tema es amplio, zapatas combinadas y demás. Uy, es amplio, muy amplio es este tema, ¿no? Ya, continuamos. ¿Qué dice? Diseñar una zapata para una columna de 40 por 60. Entonces, ojo, tienes que pensar 40 por 60. Ya tengo una columna rectangular, la cual debe soportar una carga de 1005 kilonewtons. La zapata es elaborada con H21 y acero de 500 megapascales. La capacidad resistente del suelo es de 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los momentos ortogonales fueron determinados a favor de la resistencia en el sentido de las columnas, obteniendo 65 y 30 kilonewtons por metro. A ver, esa última parte, ¿qué quiere decir? Que este 65 está llegando o tiene que llegar al lado mayor de la columna. Obvio, ¿no? Si la columna es grande en un sentido, tiene que resistir mayor momento. Si la columna es pequeña en un sentido, ese tiene que resistir el menor momento. Es lógico. Por diseño a flexión siempre va a resistir más, o la dimensión mayor va a estar concordada con el mayor esfuerzo. De ahí viene, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Este 65 está llegando al lado de 60 centímetros y este 30 al lado de 40 centímetros. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, obviamente el lado mayor tiene que ser con el de 65 kilonewtons sobre metro. Entonces, paso uno, materiales, ya saben, ¿no? Materiales, determinamos la resistencia de diseño del hormigón y del acero, como actualmente lo hacemos, donde ahora tenemos que considerar la resistencia del suelo, que es 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí está. Entonces, como yo voy a ir trabajando a manera que vaya resolviendo o realizando el diseño en unidades de kilonewton sobre centímetro cuadrado, en algunos casos megapascales voy a utilizar y en el otro, es mejor antes ir convirtiendo el equivalente de 2.5 kilogramos va a ser igual a 0.025 kilonewton sobre centímetro cuadrado o a 250 kilonewton sobre metro cuadrado. Esas son las relaciones entonces con las unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Dimensionamiento de la zapata. Entonces determinamos las dimensiones de la columna. El lado mayor de la columna es 60 y el lado menor es 40 centímetros. Como les decía, yo voy a tomar el peso propio aproximado, que va a estar en función de las tensiones admisibles. Este peso propio, por si acaso, esta es una ecuación recomendada, nada más que a mí me han dado muy buenos resultados. En el libro del Jiménez Montoya proponen otra ecuación parecida, proponen otra ecuación muy parecida, que igual también es recomendable, no significa que uno está mal y uno está bien, son ecuaciones empíricas que van a ir proponiendo. A mí particularmente yo utilizo esta porque me ha dado muy buenos resultados y muy próximos a los que uno determina. En algunos libros, bibliografías, van a ver que te dicen, no te hagas problema, no memorices ecuaciones ni demás, no utilices, asumí beta igual a 1.1. Y quiere decir que el peso de la zapata vas a considerar el 10% del esfuerzo de compresión. ¿Es válido? También es válido, porque al final nosotros no sabemos cuántas las dimensiones. Tenemos que empezar, pero de algún parámetro de cálculo, ¿ya? Yo solamente estoy utilizando esto. Si ustedes en la vida práctica van a cambiar su beta por otra ecuación, pueden hacerla. Si ustedes quieren considerar 1.1, pueden hacerlo. No me voy a hacer problema. Eso ya es una decisión de ustedes en la parte práctica. Nadie les va a restringir. Sí o sí tienes que utilizar esto. No, nadie puede hacer eso, ¿ya? Entonces, utilizando este parámetro, beta va a ser igual 14 menos 2 veces la tensión del suelo. La tensión del suelo, ¿cuánto me ha dado? 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y si ustedes hacen esta operación, les va a dar 9. ¿Qué quiere decir ese 9%? Lo cual significa que en tanto por mil será 0.09. ¿Te recuerdas que más antes he hecho un pequeño comentario? Algunos libros recomiendan 1.1. 1.1. Entonces, más o menos es el 10%, como te decía, ¿no? Es el 10% de esto, ¿no? Es el 10% de esto. Entonces, algunos libros te dicen, usa nomás tú considera el 10%. También es válido y nos acercamos, ¿no? 10% que uses a 9%, no hay mucha diferencia. Entonces, ahí va la aplicación de esto. Entonces, determina el peso de la zapata, beta por NK, es el valor que he encontrado, 0.09 por el 1005, entonces ahí me da el valor de 90.45, que es el peso aproximado nada más de la zapata. Conociendo el peso aproximado, yo en la ecuación ya deducida voy a determinar el lado A. En este caso, ojo con las unidades, voy a meter todas las dimensiones de las columnas en centímetros, la carga en kilonewtons y obviamente la tensión del suelo en kilonewtons sobre centímetro cuadrado para tener un resultado en centímetros, Sacando valores me sale 2.19 centímetros. ¿Cuánto sería en metros? 2.19. Yo les decía, este valor es mejor redondearlo a un solo decimal en metros o en magnitudes a 10 centímetros. Entonces, yo redondeando a uno, ¿cuánto se vuelve? 2.2 metros. Ahí está, ya lo estoy redondeando a solo un decimal, 2.2 metros. Luego determino la dimensión de B con la expresión. ¿De dónde sale esta expresión? De igualar los vuelos, ¿no? El vuelo en X tiene que ser igual al vuelo en Y. De ahí sale esta expresión. Como ya conozco A, reemplazo y las dimensiones de las columnas son conocidas y ya tengo el valor de B, que me sale 2 metros, ¿no? 2 metros. Uno puede decir en este caso, no hay mucha diferencia entre 20 centímetros y 2 metros. Puedo tomar como cuadrada de 2 por 2, puedes hacerlo, ¿no? Pero en algunos casos, solamente aquí para mantener nomás lo académico, voy a trabajar como si fuesen magnitudes muy distantes. Imagínate que yo si en la práctica te puede dar este 2.2 y este te puede dar 1.6. Ya, en ahorita solamente por valores ya me ha dado que son valores parecidos, ¿no? En la práctica tú puedes decir, asumo, si aquí me ha dado B igual a 2, ¿puedo asumir 2.2? Sí, puedes hacerlo tranquilamente, pero en algunos casos no van a ser los valores tan próximos. Aquí puedes tener 2.2 y aquí puedes tener 1.5, 1.3, 1.6, entonces ya eso modifica la geometría de la zapata. En este caso voy a ser muy riguroso en este caso, solo para este ejemplo, digamos que asumiendo que las magnitudes fuesen muy diferentes, entonces seguiré con el diseño con los valores que he obtenido.
Calculando la distancia de los vuelos, ahí está, restando 0,80 y obviamente como cumple o esta ecuación ha sido deducida igualando los vuelos, el vuelo en X y en Y me sale 0,80, ¿no? 0,80. La altura de la zapata, entonces de 1/2 a 2/3 del vuelo. Ojo, volviendo a repetir, es de manera inicial, lo que va a definir la altura es el funcionamiento. Entonces, asumo en el caso más desfavorable que sería 2/3 del vuelo, para que sea un poquito más alto. 2/3 del vuelo me sale 0,5, 0,53. Entonces, como sé que en flexión es muy importante la altura, trataré de aumentar de 0,53 a 0,55 de altura, ¿ya? Entonces, el recubrimiento mínimo en zapatas es 5 centímetros. Si alguien nos da 7, en la bibliografía recomiendan 7, mucho mejor, ¿no? En este caso estoy utilizando 5 centímetros, entonces la altura va a ser igual a 60 centímetros, ¿no? Recubrimiento más la altura útil me va a dar los 60 centímetros. Entonces, ya obteniendo eso, digo, voy a hacer mi diseño como zapata semirrígida o semiflexible, como ustedes quieran verlo. Para eso, esta altura tiene que estar dentro de estos dos rangos, ¿no? Dentro de estos dos rangos. 80/2, ahí está, el vuelo sobre 2 o menor o igual a 2 veces 80, que serían los 160, ¿no? Aquí serían los 160. Hay un error aquí de valor nada más, 160. Entonces tú tienes para la altura, y en este caso puedes hacer lo siguiente. La altura, ¿puedes tomar 70? Sí, puedes tomar 70. ¿Puedes tomar 80? Sí, todo eso, ¿no? Entonces tú tienes que ir jugando con la altura. Yo estoy trabajando otra vez aclarando de manera muy estricta con los valores que he calculado nada más. Si tú en la práctica puedes ir cambiando estos valores, 65, 70, 63, 62, te estás manteniendo en este rango, entonces no habría problema, ¿no? Luego hacemos la verificación de las tensiones. Como ya tengo mi base, mi lado A, mi lado B y mi altura, y yo sé que el peso unitario del hormigón es 25, ya puedo calcular el peso propio. Ahí está, estoy calculando el peso propio de mi zapata. Y considerando la carga de la columna, ya tengo los dos valores en estado límite de servicio. Sumando estos dos, voy a tener que el bicarga permanente total va a ser igual de 1071 kilonewtons. 1071 kilonewtons. Entonces, por flexión compuesta, determino las tensiones en los extremos de mi zapata rectangular. Y ahí está. Entonces, considerando los signos, ¿no? Siempre tengo que considerar los signos. Aquí ya les muestro las tensiones obtenidas. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, ¿no? Entonces, ahí si ustedes grafican, aquí están mis tensiones. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. En las mismas proporciones ya lo he graficado. Ya, entonces ahí lo tenemos graficado. Veo si las condiciones cumplen. Me está indicando que todos tienen que ser mayores a 0. Y es así, sí, todos son mayores a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mi zapata está entrando en contacto con toda la superficie del suelo, ¿ya? Tanto suelo y zapata en los 4 extremos están entrando en contacto. Si fuese negativo en algún punto, entonces significa que en ese punto existe tracción y en ese punto no hay ese contacto entre la zapata y el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Descartar ese punto. Luego, las tensiones máximas tienen que ser mayores o iguales a 1.25. ¿Cuál es el valor mayor? Entonces, aquí yo tengo el valor mayor, 304. Voy a decir, obvio que va a ser mayor porque los dos signos de aquí dentro del paréntesis son positivos, ¿no? Por eso me va a dar mayor. Entonces, ahí está, realizando mis conversiones y multiplicando al suelo por 1.25, cumple el criterio, ¿no? Ahí está, cumple el criterio. Luego, la tensión promedio tiene que ser menor o igual a la resistencia del suelo. Entonces, si ustedes suman y dividen entre 4, ese va a ser igual al esfuerzo axial sobre el área, como les decía, y si hacen las operaciones va a ser menor o igual a 2.5, que también cumple, ¿no? También cumple el criterio. Y aquí la duda, ¿no? ¿Qué pasa si no cumple el criterio? Entonces,
Si no cumpliera alguna de las dos últimas condiciones, se debe aumentar la dimensión en el sentido del mayor momento, ya que el momento mayor siempre coincidirá con el lado mayor de la zapata. En ese caso, si no hubiese cumplido algún criterio, yo he tomado como dimensión de la zapata 2.2, el lado mayor. Entonces tendría que haber aumentado a 2.3, 2.4, así de vayan incrementando siempre en magnitudes de 10 centímetros, ya para que no sea tan elevado el costo de la zapata. Luego, ya hemos sacado las tensiones y yo me voy a ir por el caso más difícil. Lo que más antes les decía, hay una relación en la cual tú puedes volverlo uniforme, ¿no? Puedes volverlo uniforme, ya depende de ti si luego lo aplicas, pero en este caso, por razones académicas, voy a ir por el camino más difícil, más exacto posible para determinar las tensiones. Si yo grafico, una vez que he graficado mis tensiones, voy a ver el lado mayor y tengo que elegir, si nos damos dando cuenta, por favor un momentito, me voy a dar un rectangulito para que ustedes lo puedan visualizar. Un momentito, ahí está, ya tengo mis rectangulitos. Yo tengo que elegir para dimensionar o determinar el esfuerzo en el mayor momento, que sería el lado A, entonces tengo que elegir, o elijo estas tensiones sigma 1 o sigma 3, o elijo el sigma 2, el sigma 4. Tienes que elegir uno de ellos. Obviamente si eliges el menor, no es muy criterioso, porque en el efecto más desfavorable tendrías que diseñar siempre con aquellos que generan las máximas tensiones. Entonces, entre esta cara, ustedes ven entre esta cara y esta otra cara que vemos de aquí, ¿cuál tiene mayor? Va a ser el que tiene sigma 1, sigma 3. Entonces, con esas tensiones yo voy a trabajar. Con esas tensiones voy a trabajar, y aquí está. El sigma 1 y el sigma 3 son los máximos, las máximas tensiones, mucho más que si yo hubiese tomado sigma 4, sigma 2. Estoy analizando por caras. Primero voy a diseñar la dimensión A. Entonces, para la dimensión A, aquí está, ¿no? Para el lado más largo, A vale 2.4 y ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la tensión. La tensión, ¿a dónde? A 0.15 en la parte interna del paramento de la columna. De la columna, el 15% tienes que entrar y ahí tienes que encontrar la tensión X. Sí, es el camino más largo, pero es lo correcto, es lo que se debería hacer. Pero si alguien lo hace por otro método, simplificación, van a llegar a resultados próximos, pero no iguales, ¿no? Entonces, aquí ya tengo un trapecio y esto ya es un problema de isostática. Yo tengo que determinar el sigma X. ¿Cómo determino el sigma X? Interpolando sigma 1 y sigma 2 y relacionando con las distancias. Interpolando, como ya tengo todas las distancias de vuelo y dimensiones de la columna y de la zapata, interpolando yo voy a encontrar sigma X. Y ahí está la interpolación, encontrando sigma X. Una vez obtenido el sigma X, yo tengo que realizar momentos respecto a este punto, a 0.15 de H. Momentos respecto a ese punto, y ahí está la ecuación con la cual estoy obteniendo el momento en X. El momento de diseño en el sentido X. Con esto voy a determinar la armadura en mi zapata. Me sale 11.156. Solamente voy a aclarar lo siguiente, que este esfuerzo es en estado límite de servicio, sin mayorar, ¿no? Entonces ya he determinado en un sentido, ahora voy a analizar el sentido del lado más corto, el sentido de B. Entonces otra vez vengo a mi grafiquito y digo, ¿no? Ahora tengo que analizar la cara B, la cara B. Entonces la cara B, tengo que ver si considero esta cara o si voy a considerar esta otra cara, ¿cuál? Entonces, para no hacerme problemas, voy a elegir el más desfavorable, porque es aquel que me va a producir mayor momento y debido a sus mayores tensiones. Entonces, de la gráfica es mejor desde que se dibujen las tensiones a escala, ¿cuál presenta mayor momento? ¿Esta cara o esta cara? Y si te das cuenta, esta cara, sigma 1 y sigma 2. Entonces, te anotas sigma 1 y sigma 2,
Y aquí en el otro sentido ya colocamos sigma 1, sigma 2. Ahí está sigma 1, sigma 2. Y el mismo proceso. Tengo que sacar a 0,15 de la otra dimensión el sigma y. Ahí está el sigma y determino el momento y, ¿no? Entonces, en este caso, debido a que la diferencia de los tamaños aproximados, un lado es 2 metros y el lado es 2,2, los valores, si se dan cuenta, son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar eso, pero en la práctica van a ser un poquito diferentes, ¿no? Y entonces yo otra vez seguiré de manera estricta con los valores que he obtenido, nada más. Entonces ya pasa obteniendo los momentos en X y en Y, en estado límite de servicio, yo ahora paso a determinar la armadura de refuerzo y lo tengo que hacer otra vez en una cara y luego en la otra cara, en un sentido y en otro. Estos momentos que he encontrado están en estado límite de servicio y yo ahora determino la armadura en estado límite último. Pero el problema está, ahora sí se ponen un poquito a pensar, y he considerado para el estado límite de servicio las cargas, los esfuerzos axiales en estado límite de servicio, o sea, no estaban mayorados y el peso propio tampoco estaba mayorado. Entonces, la recomendación que les doy es siempre traten de diseñar en condiciones internas de control. En condiciones internas de control tenemos para las cargas permanentes 1,35 y para las cargas variables 1,5. De los dos, en situación más desfavorable, ¿cuál tengo que elegir? El mayor, pues el de las acciones para cargas variables, que es 1,5. Y ese 1,5 de las acciones está aquí, ¿no? Ahí está, en condiciones internas, condiciones de control intensa, y viene 1,5. Y multiplicamos eso a las cargas, a los momentos que hemos encontrado, y obtenemos el momento de referencia, obtenemos el alfa, obtenemos el esfuerzo de compresión, como hemos hecho en hormigón armado 1, donde diseño para 1 metro de profundidad, nada, ¿no? Encuentro la armadura, la cuantía mecánica, tal cual está, y luego la cuantía geométrica. Entonces, para la cuantía geométrica, según el instructivo español, yo tengo para 400 megapascales y 500. Como mi acero es de 500, entonces para mí va a ser 0,9. Entonces, reemplazando aquí tengo 5,4 y elijo el mayor de las armaduras, ¿no? Entonces 7,73 es el mayor y eso equivale a file 16 cada 25 metros, ¿no? 25 centímetros, perdón. Y ahora he hecho una cara, ahora diseño la otra cara en el otro sentido, en la cual tengo 116,058. Entonces aquí sería el momento en Y, no sé qué está pasando, ahorita me lo marcaré, pero todo está bien. Entonces 116,058 multiplicando por el factor de mayoración entre 1,35 y 1,5, elijo el mayor, que es 1,5, ya tengo mi momento de diseño, determino las armaduras tal cual la he obtenido en hormigón armado 1, considerando la cuantía mecánica y la cuantía geométrica, ¿ya? Entonces, una vez de sacando las armaduras, en este caso ya he obtenido, ahí está, el siguiente armado, ¿no? Entonces, con los ganchitos de anclaje igual, como ya sé que es con file 16 cada 25, entonces ya puedo encontrar estos ganchitos que siempre son recomendables en las zapatos, ¿no? Y la luz del solape, ¿cómo se calcula? Entonces tiene que ser mayor o igual a 10 veces el diámetro de las columnas, ¿no? El diámetro de las columnas por 10, 15 centímetros o 2/3 de la longitud básica. Entonces de ahí se saca esta distancia que es la distancia del solape, que ahí lo estoy marcando con color rojito. Ya esa distancia del solape es esta distancia. Entonces ahí tienen los parámetros o en el esquema de armado de la zapata, ¿no? No sé si hay algo más. Ya. Hasta aquí habríamos hecho el dimensionamiento de la armadura de refuerzo de la zapata. Luego, ¿qué tengo que hacer? La verificación al funcionamiento. Entonces, las ecuaciones son las mismas.
dato muy importante para el funcionamiento, la altura que he asumido, ¿no? Entonces, 55 de altura útil. Reemplazando este tema, ya lo hemos visto, son las mismas ecuaciones donde están bien detalladas, todo está bien detallado, ahí están las ecuaciones tal cual están. Habría que tener en cuenta solamente aquí, en las cuantías. Como yo ya he colocado eh, si alguien se da cuenta, pide 16 cada 25, en la distribución de 2 metros hace falta 8 bases, ¿ya? Y aquí, pero si alguien cuenta, son 9 bases, ¿ya? Y este consejo han debido escuchar en algún caso para tener un armado de FI de 25. eh, yo he decidido colocar una base más, adicionar una base más. Y esa es una recomendación, y van a escuchar siempre a otros ingenieros decir que para las zapatas nunca traten de ser tacaños para la cantidad de piezas. Si puedes tú aumentarlo una basita, aumentarle, ¿ya? No, eso no va a afectar en nada a la zapata trabaja a fricción. Yo para esta área, para el área que hemos calculado de 7.73, si alguien saca estricto, te va a salir 8 bases, ¿ya? 8 bases. Y yo aquí para la mejor distribución y para que me dé una separación de 25, he decidido darle 9 bases, o sea, lo estoy aumentando una basita más y eso se puede hacer en la práctica. Ya una basita más es muy favorable en una zapata, ¿no? No, recuerden que la zapata tiene que resistir a toda la estructura, entonces mientras más segura esté, más protegida esté y resista mayores solicitaciones debido a una mayor cantidad de base, muchísimo mejor. Entonces de ahí obtenemos las 9 bases, ¿ya? Entonces, como en este caso ya está armado con 9 bases, que es el equivalente de las áreas, 9 bases, eh, la dimensión tiene que ser las 9 bases que entran en cada lado. Por ejemplo, en el sentido X, yo tengo el lado B que vale 200 por 55. Y en el otro sentido, las 9 bases pide 16 de 220 por 55. Entonces, este es el mismo criterio que hemos hecho en el tema de funcionamiento. Luego determino las cuantías, multiplicando ambas cuantías y sacando de ahí me sale 0.16. Cumple. Luego, para la resistencia efectiva, vale 21 megapascales, que es igual al FSK. Reemplazando, ya tengo la tensión máxima resistente en el perímetro crítico, TRD. Luego saco el valor de beta como la columna o la zapata, estoy asumiendo que está en el centro, beta vale 1.15. Luego el esfuerzo de cálculo va a ser igual al esfuerzo normal por el coeficiente de mayoración de las acciones, que en este caso tomo 1.5. Y hemos explicado, ¿no? Entre condiciones de control intensa entre 1.35 y 1.5, esto se toma 5. Entonces ya tengo este valor al cual voy a multiplicar por beta. Ahí está, ya tengo el beta. Y tengo un valor de 1847, que es el esfuerzo efectivo de funcionamiento. Luego determino el perímetro crítico, considerando las dimensiones de la columna y un radio igual a 2 veces D. Entonces esto ya lo hemos llevado en funcionamiento y ahí están los valores determinados. Luego determino la tensión tangencial dominal, que me sale 0.038 o que es 0.38 megapascales. Y por último, lo que me interesa, cuando la tensión tangencial es mayor, bueno, perdón, en este caso me ha dado que la tensión tangencial nominal es mayor a la tensión o al esfuerzo, perdón, ¿dónde se me ha perdido? Aquí estaba a la tensión máxima resistente. En este caso, yo tengo las siguientes opciones. Tiene que modificarse la altura, uno o los varios criterios que se muestran a continuación. Aumentar la altura útil, sí. Aumentar la dimensión del pilar o disponer de armadura transversal de funcionamiento. Entonces tengo que dar una solución con estos factores. En el caso que me hubiese dado la desigualdad distinta o diferente,
donde el TSD, el tau SD sea menor o igual al tau RD. En ese caso no hacía falta ya ninguno de estos criterios. Toda nuestra zapato hubiese existido los efectos de pulsación, pero en este caso, eh, como les decía, la altura es importante para el efecto de funcionamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no cumple esto, uno podría disponer de armadura transversal de funcionamiento, en la cual colocaría una especie de estribos en la parte de las losas. Lo haría más o menos como el mismo cálculo de las vigas, pero aplicado a losa, ¿ya? Entonces tendría que colocar armadura de funcionamiento. Si un poquito ustedes me permiten, le quisiera compartir esa página. No he podido, aunque creo que ya sé cómo podría hacerlo. A ver, un momentito, más o menos así sería. Y aquí lo tengo en la imagen, ahí está. Esto, por ejemplo, es la armadura, lo que ustedes ven en la zapata, es la armadura de punzonamiento. ¿Se están dando cuenta? Aquí yo tengo la armadura de punzonamiento, o en términos, serían como los estribos, ¿no? En la zapata, ahí está, ¿no? La armadura de punzonamiento colocada. Esa sería una solución tomando el esfuerzo de corte. Y luego la otra, empezar toda vez, o de nuevo, mi proceso de cálculo tendría que empezar nuevamente y de alguna forma cambiar la altura y realizar todo el proceso de cálculo hasta que se cumpla ese criterio. Entonces, esas son las opciones en este tipo de diseño. Y en algunas recomendaciones dice aumentar el pilar. No es tan recomendable el aumentar el pilar, porque imagínate que ya hayas diseñado toda tu estructura. Al aumentar el pilar tendrías que replantear otra vez nuevamente toda tu estructura, no toda tu edificación. Entonces, lo más recomendable siempre es aumentar el canto útil o trabajar en la zapata, nada más que en la zapata. ¿Por qué indica aumentar las dimensiones del pilar? Por esta razón, la dimensión del pilar, ¿dónde influye? En la tensión tangencial, ¿dónde? En el perímetro crítico, en el valor de U sub 1. Porque si te das cuenta en el valor de U sub 1, aquí te lo estoy marcando las dimensiones de la columna. Solamente por eso te recomiendo. Y mientras más grande sea la dimensión de la columna, el valor de la tensión tangencial va a reducir. Solamente por eso estás realizando esta pequeña recomendación, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico tendrías que también modificar en todo tu proceso, en todo tu diseño de cálculo, de toda tu edificación, las dimensiones de la columna, lo cual no es factible, ¿no? Sí, es mejor también solamente trabajar en la zapata, nada más. No sé si alguien tiene hasta alguna duda y hasta aquí ya habíamos quedado el tema de hoy, ¿no? Ahora quisiera mostrarles algunas imágenes o zapatitas para complementar esta clase, ¿no? ¿Se ha visto la zapata con estribos? Ahí creo que me han sacado un comentario, no se ve ya. Entonces, si no se ve, aquí lo pondré ya una imagen, pero es que no lo quiero colocar para que no piensen que es con el problemita, pero ahí está más o menos la imagen, ¿no? Ahí está la imagen. Este sería los estribos. Si quieren, si alguien quiere colocar armadura transversal de funcionamiento, ahí está, ¿no? Ahí está. Yo creo que ahora sí le veo. Ahí está. Ya, entonces, si no hay dudas, les mostraré algunas diapositivas que son prácticas y de alguna obra también que he estado y que me han presentado, ¿no? Ahorita vamos a compartir, me fijaré el chat, espero que Nelson ya hayas visto los estilos, ya. A ver, un momentito, dejaremos de compartir y les mostraré las diapositivas. Solamente ya esto para cerrar, ¿no? Algunas imágenes sí son bastante interesantes. Asumo que ya ven. Paciencia, ahí está. Zapatas de manera resumida. Entonces aquí tenemos las zapatas aisladas, ¿no? A ver, me sacaré mi punterita. Entonces, muchas veces
En las zapatas les van a preguntar, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto tengo que excavar? ¿Cuánto? Y la altura de excavación depende de un análisis geotécnico, ¿ya? De un análisis geotécnico. Pero la mejor recomendación es que nuestra zapata tiene que tocar el suelo firme, lo más firme posible, ¿no? Si es roca, mucho mejor, ¿no? Entonces, una dimensión mínima de excavación debería ser los 1.5 metros, ¿ya? Entonces, eso es una recomendación mínima nada más, ¿no? Lo correcto es determinarlo para un estudio geotécnico. En algunos casos, en obra, a mí me ha pasado que los maestritos, al desconocer esto, hacen sus excavaciones de 50 centímetros, créanme, 50 centímetros, o hacen de 1 metro, ¿no? Entonces, siempre el maestro de que si ves un suelo firme, mejor. Lo que pasa es que si alguien hace a 50 centímetros, y como no vemos a través del suelo, posiblemente en la parte inferior tengamos nosotros humedad. Y estas humedades pueden generar posteriormente algunos problemas, en especial en épocas de invierno. A ver, no sé si aquí está. Ahí está. Entonces, una recomendación, una vez que hayamos hecho nosotros la excavación, es que tengamos, o al maestrito decirlo de alguna forma, compactar nuestro suelo. Siempre tenemos que compactar nuestro suelo. ¿Con qué fin se realiza el proceso de compactación? Para que nosotros podamos expulsar los vacíos o el aire o los espacios o reducir los espacios que existan en nuestra muestra de suelo o en nuestro suelo. Si no compacto, ¿qué va a pasar? En épocas de lluvia, si nosotros no compactamos en épocas de lluvia, y como les decía, eso siempre es importante fijarse, en épocas de lluvia el agua en invierno se congela y este congelamiento hace que nuestro suelo se expanda. Entonces uno puede darse cuenta al tratar de salir, por ejemplo, en este caso, va a haber deformaciones en la fundación donde posiblemente físicamente podría verse como en este caso, ¿no? No podríamos abrir las puertas y demás, entonces eh, aparece eso en obra, entonces siempre es importante en esta imagen tratar de compactar siempre el suelo. Antes de colocar su fundación tenemos que compactar para expulsar los vacíos que contenga, ¿no? Luego, el hormigonado se realiza en una sola instancia. Nosotros tenemos que colocar un hormigonado de limpieza, o en otros casos también se lo conoce como un hormigón pobre, ¿no? Este hormigón pobre no necesariamente tiene que ser de H21 o H25. Tranquilamente nosotros podemos utilizar la dosificación 1, 2, 3, la cual más o menos llega a los 17 o 17.5 megapascales, ¿ya? Entonces, nunca tiene que interrumpirse esta etapa del hormigonado. Si ha empezado nuestro maestrito a realizar nuestra zapata en el hormigón pobre, entonces nosotros tenemos que dejar que acabe. ¿Dónde puede producirse esta interrupción? Y a mí me ha pasado en alguna ocasión que, por ejemplo, hemos alistado tusiles de agua y en alguno, por nuestra mala suerte, se ha cortado el agua. Entonces, imagínense, el agua sirve para realizar la mezcla de hormigón. Y si ya no tienes agua, o de alguna forma nosotros no hemos asumido que agua íbamos a tener de manera constante, ese corte de agua que ha habido nos ha hecho interrumpir eso. Entonces, ¿cómo hemos tratado de solucionar? De alguna forma, raspando, ¿no? Raspando más el material y todo eso. Pero este proceso sí o sí tiene que ser continuo, y hay que prever algunas situaciones que puedan ocurrir. Como si hubiese salvado teniendo otro tuzil más lleno de agua para que no falte el agua para realizar la mezcla, ¿ya? Entonces, el proceso para la zapata tiene que ser de manera continua, nada más y sin interrupciones. Entonces, las zapatas aisladas tienen que ser replanteadas o trazadas para su ubicación. Entonces, para este caso se utiliza, o mejor si se hace con un teodolito, ¿no? El trazado. A ver, pero antes de eso, ¿qué dice?
Se tiene que hormigonar lateralmente la dimensión y el estado del suelo. Eso es lo recomendable, que nuestras superficies laterales estén hormigonados. Pero ¿dónde está el problema? Que no hay este presupuesto en obra, nadie considera este presupuesto en obra para el hormigonado de las paredes laterales. Porque obviamente si vas a hormigonar todas las paredes, eso significa un incremento, porque van a entrar mayor mezcla del cemento y demás. De paso, el mano de obra. Entonces, nadie considera el recubrimiento, pero eso es una recomendación también, que las paredes deberían estar revocadas con hormigón, ¿ya? Pero como les decía, en la parte del replanteo, tiene que estar bien realizado y para esto nosotros tenemos que utilizar caballetes, tenemos que utilizar, es mejor si utilizamos elementos topográficos. En la práctica, yo sé ver que no utilizan estos equipos y ¿qué es lo que hace? Nosotros cuando hacemos una obra, para que un poquito cuidar, por así decir, cuidar el área de trabajo de la obra, nosotros, una vez derrumbado todo, colocamos alrededor, ¿qué? Calaminas, ¿no? En las paredes, todos los cerramos con calaminas. Entonces hay que recordar que estas calaminas se mueven incluso con el viento. Entonces, yo he visto en obra en la cual colocan los puntos para el trazado o para determinar los puntos exactos de la ubicación de las zapatas, solamente con un hilito y una pintura. Aquí pintan donde está marcado una X. Y ahí es un punto. Y aquí vuelven a marcar en el extremo contrario otro punto, otra X. Entonces pasa. El problema está que al colocar sobre la calamina, nosotros al ir colocando materiales o al ir abriendo tanto la puerta, vamos a generar movimiento en esta calamina. Entonces ya no va a estar correctamente ubicado y trazado la ubicación de mis zapatos. Entonces es mejor utilizar caballetes para la ubicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los espacios de madera y con una plomadita las ubicamos el centro de gravedad. Esa es la manera correcta de trabajar, ¿no? En las zapatas ese es el problema que ocurre. Y aquí tenemos, ¿no? Más o menos de manera ya física, cómo debería hacerse la ubicación de la zapata y todo eso. Aquí tenemos la zapata trapezoidal, ¿no? Que, el problemita de la zapata es siempre darle esta forma, ¿no? Darle la forma y el acabado es un poquito difícil. Por eso en obra y en nuestro medio la mayoría que lo hacemos rectangulares, ¿no? Entonces, esta zapata pero trabaja mucho mejor que la zapata rectangular, nada más, a ver. Luego, ¿qué tenemos aquí? Ah, ya. Otra vez, la ubicación es la correcta. Si se están dando cuenta, esta es la manera correcta de hacer, en la cual estamos ubicando postes. Y estos postes ya no hay calamina alrededor, ¿no? Ya no estamos colocando con calamina, que el viento incluso se lo puede llevar y todo eso. Entonces, lo mejor es realizar este trazado y considerando también en algunos casos la viga de equilibrio, que esta viga va a hacer que una a una zapata con otra, ¿ya? A una zapata con otra. Respecto a la forma, en algunos maestritos no les gusta hacer la trapezoidal, entonces puedes realizarlo a especie de escalones, ¿no? A zapatas escalonadas. Entonces se puede realizar porque si te das cuenta y al unir las aristas ya tendrías aproximadamente una forma trapezoidal. Entonces puedes realizarse también esta forma de diseño, ¿no? Pero para ese cambio tú tienes que estar visualizando y no dejar a criterio solamente del maestrito, ¿ya? Entonces tú tienes que decirle, se puede hacer escalonado, no había ningún problema, y más o menos en la parte práctica se comportan de manera igual que una zapata de tronco piramidal. Y las vigas de equilibrio, ¿por qué son importantes estas vigas de equilibrio? Entonces, al margen de unir las fundaciones unas con otras, estas vigas de equilibrio se emplean en, en nuestro medio, por ejemplo, en la ciudad de La Paz es muy importante, porque estas vigas de alguna forma eh, unen o integran a toda la estructura y en posibles situaciones de riesgo podrían evitar mayores catástrofes. En superficies, en algunos casos no lo utilizan cuando son superficies eh,
horizontales, le llamaremos así superficies horizontales, y de paso con un buen suelo, digamos que no hace falta utilizar este tipo de zapatos. Pero en terrenos con una topografía muy abrupta como tenemos en la ciudad de La Paz, sí deberíamos utilizar estas vigas de equilibrio, ¿no? ¿Por qué razón? Aquí hay una imagen bastante interesante, fíjense. Las zapatas, y ahí está en un río, ¿no? Entonces, en este caso, esta estructura se hubiese venido abajo, pero ¿qué lo mantiene de pie al margen que esté en equilibrio en la parte en la cual no ha cedido el suelo? Las vigas de equilibrio, fíjense en la parte inferior de las vigas de equilibrio, esa es la importancia que tienen las vigas de equilibrio. Esta estructura no se ha venido abajo gracias a estas vigas de equilibrio, las cuales han unido a las zapatas y han mantenido la estabilidad de esta estructura. Entonces, esta es la importancia de una viga de equilibrio. En nuestra ciudad de La Paz, si ustedes les tocan una pendiente, apliquen la viga de equilibrio. Háganlo siempre, 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 ¿ya? Luego tenemos zapatas en pendientes. A ver, veremos también las situaciones de las zapatas en pendientes. Inicialmente puedes hacer la zapata de manera aislada, una aquí, una abajo y otra arriba, ¿no? Con diferentes alturas. Pero, el problema está, ¿qué pasa si entre ambos ya empiezo a colocar una carga mayor? Por ejemplo, aquí tenemos una edificación. ¿Dónde está el problemita? Entonces, en este caso, muchas veces en pendientes no va a ocurrir una falla si nosotros hacemos la estructura sobre la pendiente. El problema está en ubicar la estructura encima, encima de la pendiente de mi terreno. ¿Por qué? Porque al colocar una carga encima, nosotros estamos empujando al suelo. Aquí digamos que no está haciendo, que el empuje no va a ser tan notorio, pero sí va a existir ese empuje. Pero en este caso, cuando nosotros coloquemos una carga encima, o en la meseta de nuestra pendiente, entonces este sí va a producir o va a ocasionar una ruptura en el suelo, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? La ruptura córtica del suelo. Entonces, ¿hay una relación para determinar el espaciamiento en las zapatas? Sí, hay una relación. La relación entre una zapata y otra debería ser de 2/3. Si alguien saca una relación de ángulo, debería ser unos 30 grados aproximadamente con la horizontales. Dos tangentes de 2/3, 30 grados. Entonces, esa debería ser la relación. O si quieres con la parte vertical, 60 grados. Entonces, deberíamos tratar de respetar esta relación entre espacios de zapata y zapata, ¿no? Pero ¿cuál sería la mejor solución para no tener estos problemas dependientes? Entonces es colocar nosotros o partir el terreno con una especie de terrazas, ¿no? Con terrazas. Esa es la mejor opción para tratar de evitar que nuestro suelo de alguna forma colapse por corte. Entonces esa es una recomendación nada más en terrenos de pendiente. Esto me ha tocado en una obra. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente eh, me llama un colega y me dice, mis zapatos no están funcionando bien, el maestrito creo que me está engañando. Vamos a revisarlo. Obviamente no conoce un poquito de la parte de estructural. Entonces voy y veo cómo ha ido trabajando el maestrito y yo le digo, sí, realmente no está bien hecho las zapatas. Con las clases o las recomendaciones que damos hoy, ¿dónde está el problemita? Aparentemente está bien, esta es una de las zapatas. Pero, ¿cuál es la condición que deberíamos cumplir? Uno, los vuelos. ¿Te recuerdas? Este vuelo, ¿a qué tenía que ser igual? A este otro vuelo. Y en este caso no cumple. Y además, la distancia. Esta distancia de aquí debería ser igual a esta otra distancia, ¿no? Entonces, esta distancia debería ser igual a otra distancia. Luego tenemos una zapata esquinera. Esta zapata esquinera debería estar vaciada geométricamente. ¿Qué quiere decir? Que tener más o menos esta forma, ¿no? De manera igual, o colocar unas zapatas cuadradas, pero bien proporcionada. Y fíjense, no lo ha hecho así el maestrito, esta es su verdadera forma real colocada. Y él decía que algunos casos las piedras interrumpen, pero
Si ha logrado vaciar aquí abajo, entonces tranquilamente debería mantener la forma rectangular. ¿Qué forma será? No sé. Esto cuando pasa cuando alguien hace un trabajo sin una dirección o sin una supervisión. Por eso es importante, antes de meter la pata, y eso se conviene, si alguno de ustedes les dice, por favor, vení un momento, míramelo, anda para evitar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si vas y le das una sugerencia o referencia, anda, y de paso aprendes y de paso sacas foto. Entonces, hoy en día actualmente, si te pide una mano, anda, mira, ¿no? No te va a decir que solo construyas, solo hagas. Este es otro tipo, ¿no? En la misma obra, más o menos, ¿dónde es esto? Por Ciudadela Ferroviaria, mira, por ahí es ese lugar. Igualito, los sensores, ¿no? ¿Qué tipo de zapata es? ¿Por qué? Porque no estamos respetando otra vez las dimensiones, no sé si se dan cuenta. ¿Por qué tenemos aquí un menor tamaño y otro mayor aquí? No, no sé ni idea, ¿no? Entonces, proporcionalmente no está bien realizado este zapato, ¿no? Debería ser simétrica aún en uno de los sentidos, ¿no? Entonces, en este caso, en ninguno es, ¿no? Luego, en la misma casa y en la misma ubicación tenemos esta. ¿Ustedes creen que es apto una zapata con este acabado? No, desde el punto de vista del hormigón, el hormigón tiene que ser durable, resistente y económico. Y obviamente esto no presenta físicamente la durabilidad. Ya puede ser económico, pero fíjense, no está bien realizado. Y resistente no creo que lo sea. ¿Por qué? Porque las armaduras o las distancias respecto a uno de los bordes no son las adecuadas, ¿no? No se sabe cuál es la distancia o esta, entonces son errores que pasan, por favor. Y solución, ¿se puede dar solución? Claro que se puede dar la solución. Y en este caso me ha dicho, ¿cuál es la solución? Lo daremos. Listo, aquí está. Fuera, esa es la solución. No hay que sacar y de nuevo lo haremos. No había otra, porque él también quería que a futuro su casita, su edificación trabaje bien. Entonces, no hay otra. Se tiene que sacar en algún momento las zapatas, sí, se tiene que sacar, ¿no? Y de esto incluso tengo un video en el cual el propietario le da una patada a la columna y la columna tiembla. Entonces, no, esa columna igual hay que sacarla. Entonces, son cosas que pasan en obra, ¿no? Lastimosamente todo tiene que tener una pequeña supervisión. Eh, continuando, ya estamos terminando. Por favor, con las zapatas, esto ya hemos mencionado la anterior, en columnas tenemos aquí la armadura de espera, ¿no? Esta armadura de espera tiene que ser la misma dimensión o el mismo diámetro de las columnas. Entonces, el problemita que había aquí, si se recuerdan, eran las longitudes, ¿no? Estas longitudes, en la cual haciendo un zoom, es recomendable que no solamente esté amarrado en un solo punto. Si se dan cuenta, aquí no está amarrado, solamente está amarrado en un punto. Mínimo debería ser dos. Mejor si está amarrado en tres puntos. Entonces, ese es un problemita. Y el otro, no tenemos aquí, por ejemplo, los ganchos, ¿no? Estos ganchos no lo tenemos. Entonces, y esta zapata más o menos supera los 1,50, ¿no? Debe ser más o menos unos 2 metros en magnitud, en las dimensiones. Entonces son detalles que sí o sí van faltando. Y como les decía, esta longitud también es muy corta, ¿no? Deberíamos amarrar 1, 2 y mejor 60. Entonces son errores que pasan. En una consideración también, ojo con las tuberías, ¿no? Con las tuberías o instalaciones sanitarias. Eh, es mejor siempre en la etapa de las zapatas tomar foto en detalle para el paso de tuberías, porque una vez enterrado todo, la zapata no puede verse. Entonces, en trabajos posteriores, por algunas razones, y pasa en obra, que nosotros por un golpe del maestrito, a la forma, una vez ya cerrado o tapado todo, puede hacer eh, reventar una tubería, y esos son problemas otra vez hasta escarbar, encontrar, solucionarlo, es terrible, ¿no? Entonces siempre hay que sacar una foto de la fundación en cada instante, ¿no? Dónde pasa la tubería, marcarse a pulso en un plano si se ha encontrado una tubería y demás. Eso es una recomendación muy importante, ¿no? A ver, veremos si hay algo más. Ah, ya.
Y luego tenemos este tipo de escaleras, son escaleras lanzadas. ¿Qué tienen que ver las escaleras con las zapatas? En este caso, estas escaleras no están apoyadas en el volado. Lo hubiese sido interesante tener aquí una columna más con una estructura de vigas para que la escalera se apoye y trabaje como simplemente apoyado. Pero en este caso no. ¿Dónde es el problemita en este tipo de escaleras lanzadas o en volado? Es el que este tipo de elementos producen un esfuerzo torsión en las columnas. Este tipo de escaleras produce un esfuerzo flector en estas columnas. Entonces, para ayudar a que trabajen mejor eh, eh, la estructura, yo tengo que colocarme unas columnas en los extremos de esta escalera. Aquí en la parte izquierda una columna y en la parte derecha otra columna. Y como la distancia no es grande entre columna y columna, mi fundación, como ustedes ven aquí, mi fundación tiene que ser una fundación combinada. Esa es la aplicación que se da en obra, bueno, que yo la he dado también muchas veces en obra, respecto a una fundación combinada. En el caso que tengamos algún elemento que va a producir un esfuerzo torsor grande, necesitamos reforzar entonces en la parte de las vigas y de las losas con dos columnas que tienen que llegar, debido a la separación, debe ser 2 metros, bueno, en el peor de los casos, 2.5 metros, en las cuales van a trabajar o tienen que ir en la parte de la fundación con una fundación combinada, ¿no? Entonces, hasta aquí sería, creo que ya no hay más, y ya no hay más, esa sería la presentación de la clase de hoy con respecto a las zapatas. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno, entonces, dime. Ajá. Sí, justo tengo una imagen en mi capa que no he podido encontrar. Lo que pasa es que tienes toda la razón, en épocas de lluvia el suelo se humedece y sube el nivel freático. ¿Esto dónde va a ir atacando a las zapatas? Entonces, por lo general uno no se da cuenta cuando construye que posiblemente a futuro puede ocurrir problemas. Entonces, antes de hacer cualquier construcción, uno debería identificar en el proceso de la excavación si tenemos filtraciones de agua, ¿no? Eso es, eh, no hay solución una vez que ya se haya filtrado el agua. Y la única solución que sería es siempre, si hay un curso de agua que aparece, nosotros tenemos que identificar de dónde viene, ¿no? Y una vez identificado de dónde viene, nosotros tenemos que desviar esta agua. Pero imagínense, una vez ya cubierto todo, cerrado todo, nosotros no podemos ver a través del suelo, es difícil realizar ese trabajo. Entonces, siempre en la etapa de excavación hay que, es, es mejor, es recomendable identificar si vamos a tener filtraciones o no. Entonces, una manera de ver eso es viendo siempre las construcciones aledañas, ¿no? Preguntarle a los vecinos, aquí filtra agua, o a la señora que, no sé, a las tiendas, yo sé ir un poquito a las tiendas, a manera de conversar, ir a comprar siempre a los maestritos, se les regala un refresco y voy siempre a la tienda. Y aquí ha habido filtraciones, ¿dónde hay filtraciones? O ¿qué es lo que ha pasado? Preguntarle, ¿no? Los mismos vecinos saben, o las juntas vecinales, si son en proyectos largos, así te dicen ellos, aquí ha habido filtraciones de agua, por aquí siempre se humedece, te van a contar. Entonces, más o menos con esa idea tú tienes que identificar por dónde puede pasar agua, y si es que llega agua, lo que tenemos que hacer es capturar esa agua y tratarlo de desviar con canales. Y una vez desviado con canales, nosotros a nuestro terreno tenemos que tratar por así decir, de impermeabilizarlo, ¿no? Entonces, en ese caso ya se utilizan algunos geotextiles en los cuales
En todo el terreno tenemos que ir bordando o cubriéndolo con ese geotextil para que no entre más filtraciones de agua en nuestra estructura. Eso es lo único que te podría decir, pero es muy difícil una vez que ya aparezca las filtraciones, tendríamos que hacerle excavar. Imagínate si ya está todo vaciado, ya tiene su cerámica y demás, ¿no? Entonces, es mejor antes de hacer una edificación ir a obra y preguntar, ¿no? Si el proyecto es muy grande, preguntar a los vecinos, y si es una obra privada, preguntarle a la misma dueña propietaria aquí lo que ha pasado, hay filtraciones y demás, porque si no haces eso, si no preguntas eso, en algún momento va a aparecer una filtración y eso es muy peligroso porque aparecen después los asentamientos, ¿no? Y cómo se da uno cuenta que aparece un asentamiento, es muy notorio, la columna va a bajar un poquito y las paredes van a empezarse, la tabiquería va a empezar a fisurar más o menos a 45 grados, ¿no? Esas imágenes no puedo encontrar y si alguna vez lo encuentro, pues me lo voy a guardar para el final de semestre para así mostrarles, ¿no? Más o menos cómo identificar ese tipo de estructuras. No sé si está claro. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Ya, entonces, nuestra sesión sería hasta aquí el día de hoy. Lo que voy a hacer ahora es voy a publicar en la plataforma el tema siguiente, ¿ya? El tema para el siguiente miércoles. Y de paso voy a dejar también ese documento que les decía, en el cual tiene la base teórica y ejercicios de fundaciones, que también les va a servir es muy didáctico, muy académico ese documento, tal vez algunos los tengan, pero eso también lo voy a compartir para que ampliar un poquito más con este tema, ¿no? Es un tema muy bonito, las fundaciones, pero también es muy amplio, ¿no? Necesitaríamos, yo pienso, todo un semestre para analizar cimentaciones profundas y demás, y superficiales para acabar con el tema, ¿no? Sin más que decir, entonces me despido de ustedes hasta el siguiente miércoles y estén atentos en la plataforma. Ya me despido de ustedes, nos vemos, chao. Hasta luego, Miguel. Muchas Chao, gracias. chao, que vaya bien, chao, chao, chao.